Un saludos a todos. Bien, espero les guste esta voz ya que la otra no se entendía mucho y además esta se oye más graciosa, así que bien, sin más vuelta de hoja empiezo. En los últimos días he recibido mensajes de personas que quieren saber más acerca de esto de la religión y de los Anunnakis, así que este video se tratará de sacar de dudas a las personas porque creemos y demás. Así que la temática será de la siguiente forma: formularé las preguntas más frecuentes y lógicas, luego las contestaré. Espero que con esto haya más personas pensantes independientes, ya que el objetivo es hacer que las nuevas generaciones le den por culo la religión y demostrar que estos imbéciles religiosos ya no se duermen a las personas. Y bien, comienzo. Primera pregunta. Por supuesto que no. Les voy a contar. El hombre desde tiempos remotos ha hecho novelas, cuentos de hadas, etc., donde relatan cosas fantásticas e increíbles, y uno de estos cuentos se le llama Biblia. En este libro simplemente los autores han hecho relatos de quién es Dios. Nos habla de un hombre de barba blanca y que creó el mundo en 7 días. Bueno, se ha demostrado que la Tierra le ha tomado miles de años en formarse y ha tenido muchas fases como la formación de Pangea, la separación de los continentes, etc. Y sin embargo en la Biblia te lo pinta como si se tratara de caminar, y si le preguntamos a la Biblia cómo lo hizo Dios, y la respuesta más convincente de la Biblia es, por gracia del Espíritu Santo. ¿Y de dónde viene la pinche magia llamada Espíritu Santo? La Biblia te dice: pío pío. En cambio los científicos te dicen los fundamentos, que después del surgimiento del Big Bang se originó el universo. Mediante la fusión nuclear se crearon átomos compuestos de carbono, oxígeno, silicio, hierro, y con las cenizas de hidrógeno, materia prima principal que hicieron y formando el origen de los planetas y la vida que conocemos. Todo está hecho a base de átomos, y no de Espíritu Santo. Así que Dios no necesita de explicaciones para crear el universo porque simplemente nunca las creó y desconocía la materia compuesta por átomos. Pues les digo una cosa, el hombre siempre se ha querido encontrarse con sus raíces o sus orígenes. Entonces mientras el hombre iba evolucionando, un simple humano inteligente, se le ocurrió la idea de crear un dios, con fines de ambición, para tener un control y meterle miedo a la gente, y que estos acataran las órdenes de en creer en sus ideas, aprovechándose de la pobre gente ignorante, diciéndoles que si no obedecían los iba a castigar ese Dios creador de tierra y cielo, según, ya que en aquel entonces no existía la ciencia y tecnología, y no había otra opción en quien creerle, y ahora ya la hay, y siendo la misma quien revela los orígenes de Dios. Y la misma gente son los que hacen que el Dios ficticio exista y sea el dueño del mundo a conciencia e inconsciencia, ya que el Dios lo tienen en su cabeza y viven cada uno en su pensar. Es como existe él, alimentándose de la ingenuidad de todos, y es como se interpreta como el Dios que existe durante todos los siglos, que es un igual a mientras exista gente consciente de Dios, y él estará por siempre así, el gran Dios de los ingenuos. No seas ingenuo, te voy a poner un ejemplo. Yo quiero mover una roca de 70 kilos y al parecer no la puedo mover, por motivos que yo tengo en mente, y pienso que nunca podré mover esa piedra. Entonces tú dices: oh Dios, dame fuerza para mover esto. Y es cuando tu cerebro manda un impulso nervioso, y manda choques eléctricos al sistema muscular, dando así el despertar de los músculos y se activen, y en ese entonces tú dices: Dios me está dando fuerza para seguir, cuando tú inconscientemente lo estás haciendo gracias al maravilloso cuerpo. Ahora el último ejemplo: estás en un examen, y te es difícil de contestarlo, por falta de memoria, y de repente, haces oraciones a San Judas para que te ayude a responder bien. Entonces de la misma forma haces reaccionar tu cerebro para que manden bioelectricidad y activen tus neuronas, y tengan una interacción neurotransmisora llamada mielina, que tiene como función conectar las células neuronales, y buscar la información requerida para responder bien la pregunta. Es como de igual forma que nosotros buscáramos los drivers de una impresora para hacerla funcionar en una PC. Y es cuando recuerdas todo lo que has estudiado.
Ahora nuestro cerebro es uno de los órganos más poderosos. Él es el responsable de todo nuestro cuerpo, de hacerlo funcionar bien, como nuestras emociones, nuestro corazón, etc. Y sin embargo se dice que el humano solo usa el 10% de su capacidad, y si usáramos el 100 de IQ, creo que el universo explotaría por una gran radiación cuántica de átomos que desencadenan las neuronas, multiplicado por 15.000 millones de neuronas, y esos 15.000 millones multiplíquenlo por 6.000 millones, 660 millones, 247.964 de toda la población del mundo, que con eso sería suficiente para que abriéramos una cuarta dimensión y entráramos a un universo paralelo. Y nos encontráramos con nosotros mismos. Perdón, me desvíe del tema. Entonces, ya no vengan con pendejadas que Dios o el pinche San Judas te ayuda, que es cuando tú te mereces ese crédito de hacer las cosas y no ellos, que no se lleguen ese mérito tuyo. Bien, siguiente. Si como no, te has contradecido, si Dios es amor y bondad, entonces debería perdonar mis insultos, pero no creo que un personaje de ficción me mande al infierno, ya que el infierno es un mito de la misma Biblia, y recordemos que la Biblia es un cuento de hadas para adultos. Si nos vamos al centro de la Tierra, está compuesta de distintas capas de roca, y de un núcleo con hierro y níquel. Cuanto más profunda es la capa, mayor es la temperatura, y son conocidas las capas como corteza, manto, núcleo externo o núcleo interno. En el núcleo interno se estima que la temperatura de este es de 5.000 grados centígrados, y no creo que Satanás esté muy cómodo con esta temperatura, tomando en cuenta que Satanás es un ángel vivo que condena a los blasfemos. Él moriría en el núcleo. Es tonto, es estúpido creer eso, y de lo más profundo nos vamos a lo más alto de la tierra. El cielo, a ver, dime, en la imagen puedes ver a Dios con todos los muertos buenos, pues yo no. Hay que fumar un poco de crack para verlo. ¿En serio no sean lelos? Si así fuera el cielo como dice en la Biblia, entonces Dios no nos dejaría salir del espacio, todos los cohetes serían destrozados por él, ya que el cielo según no debe ser profanado por nadie. Hasta tenemos satélites allá arriba del espacio sin fotografías de Dios. Otra cosa más, toda materia tiene peso, sea el aire hasta el universo, y bien las nubes pesan alrededor de 1.003.000 toneladas por kilómetro cúbico de nube. Ahora supongamos que han muerto 1.000 millones de personas y todas estas pesan 1 gramo de su supuesta alma, y ahora sumamos el peso de las personas muertas, más de las nubes, y nos da 1,003,000,000,000,000,000 miles de toneladas sobre nosotros. Creo las nubes pesarían más que la Tierra si así fuera de esa forma. Además había algo interesante en la pregunta 4, que Dios no puede ser juzgado, pero porque Dios no le gusta. Con esto nos da a entender que la religión se inventó para no ser juzgada y todas las mentes abiertas sean calladas. El ejemplo claro fue cuando Galileo fue juzgado y llevado a los tribunales por andar diciendo que la Tierra giraba alrededor del Sol, esto por la inconformidad de las tribus religiosas, que optaban que no había universo, y después de que se mostró que esto era real, mediante pruebas, a la Biblia le hicieron una corrección, le pusieron que Dios es creador del universo cuando no se hablaba de universo antes de este suceso, y me resulta ahora que la Biblia se actualiza como va la ciencia avanzando, y la ciencia fue inventada para juzgarse y poner conclusiones en él, compartir ideas nuevas y propuestas, y es como la forma evolutiva de la ciencia avanza con progresos. Sin embargo, la religión tiene miedo de la tecnología, ya que es la clave para desenmascarar al malo, y una prueba de ello es que hace poco los religiosos dijeron que el chip que se inyecta para saber tu estatus de salud o para localizarte es según la marca del diablo. Y creo que los muy borregos se creen este churro. Ahí están dando a conocer la religión, su odio y envidia ante la ciencia. Hasta te dicen que te vas a ir al infierno por portar uno de estos porque has sido marcado por Satanás. Sí, pero ellos prefieren marcarte con el bautizo y comunión. Díganme por qué creen que los pinches padres te dicen que los niños deben hacer su comunión, para que desde chicos les empiecen a sembrar en sus tiernos y manipulables cerebros la idea de un Dios, y es como estos crecen con la idea de Dios, les meten temor a los pobres niños, del infierno y de dioses castigadores, y hasta el caso de padres pedofilios, que abusan de niños pequeños amenazándolos que si no se dejan se van a ir al infierno, etc. Y a ver, eso es hacerle más del triple daño a uno con esas pendejadas.
que con un indefenso chip que te puede salvar la vida, ya que una función de estos chips es detectarte un mal a tiempo en tu cuerpo y salvarte de eso. Putos padres cobardes metiéndose con unos pobres niños, me enoja esta injusticia. De verdad hay que hacer algo ya, hay que castrarlo. Bien, siguiente pregunta. Vaya, es cierto que yo tengo vídeos de mensajes subliminales, verás, yo tengo unas teorías de los mensajes sublimes porque existen detrás de la música. La primera teoría se debe que normalmente cuando oímos la música con un contenido inverso se transmite al inconsciente cerebral, ya que este lo descodifica y percibe el mensaje y este queda almacenado en la memoria, y dependiendo del mensaje, el cerebro lo asimilará en la actitud de la víctima. Si el mensaje habla de violencia serás violento, si se trata de sexo tendrás tendencias sexuales, etc. Ahora las disqueras productoras donde graban las voces de los cantantes, tienen aparatos especiales donde le pueden componer mensajes ocultas, de acuerdo a la canción que haga una rima el mensaje con el de la letra original. Por ejemplo dicen, amor al derecho. Al revés sería Roma. Pero a los cantantes a veces se les pide que modifiquen un poco sus letras originales por otras compuestas para que tenga lógica y conjueguen con el mensaje. Y esa estrofa puede ser repetida en otros tiempos de la pista. También existen mensajes subliminales de imágenes con propósitos objetivos diferentes ajenos. Por ejemplo, pondremos un mensaje subliminal de los billetes de $20, donde se puede apreciar con claridad las Torres Gemelas, el Pentágono y la palabra Osama, pues es claro que el gobierno gringo tenía planeado desde antes hacer un atentado en contra de su propio país y que iba a atacar a Osama, ya que los billetes estos fueron hechos antes de que ocurriera el atentado. Ellos sabían que iba a pasar todo esto, eso solo para joderle a Irak su petróleo. Pero sin embargo aquí es donde las cosas se ponen un poco delicadas. Al parecer, si son correctas mis deducciones, el Vaticano ha hecho una orden por escrito a las disqueras, para que pongan mensajes subliminales para que el oyente las descubriera y piense que Satanás existe, ya que normalmente hablan de mensajes que ataquen a Dios, y dan como pretexto que las disqueras solo lo hacen para que según Satanás ayude al cantante en sus ventas, a cambio de oraciones diabólicas hacia él. Tabús religiosos, pero también es para transmitir religión a la persona mediante el mismo y así ya no haya duda de que Dios no existe. Esto es un arma de doble filo, atacan al oyente y al escéptico descubridor de estos, así que les recomiendo que ya no crean en eso de los mensajes, es pura estrategia del hombre para engañar al mismo hombre. Se recomienda la música clásica e instrumental. Y en parte por eso odio a estos canijos. Y por eso antes mi amo X creía en Dios, lo amaba y lo defendía, como si fuera su gran guerrero servidor de él. Sin embargo, ese gran amor y respeto a Dios se ha volteado en su contra. Ahora, como personas que fuimos engañados y manipulados por la religión, estamos furiosos, y ahora estamos aquí enseñando la verdad más posible, jamás contada. Esto es una pequeña muestra de unos creyentes cristianos se convierten en ateos, y que solo se liberan de esa cadena llamada religión mental, y gracias a las pruebas históricas ahora sabemos cómo estuvo antes el mundo, antes y cómo se creó, sin que se probara o demostrara nada en lo absoluto, la existencia de Dios. Y ahora como ateos, del griego significa sin Dios, que solo son personas que no se dejan llevar por otras personas, que no tienen pruebas de que su Dios existe. Su única verdad sagrada es que no hay verdades sagradas. Eventualmente las personas con un intelecto más profundo son los ateos y no los ignorantes, como dicen los padres, se hacen llamar los salvadores del mundo, cuando son la perdición de la misma humanidad. Siguiente pregunta. Bueno, en primera Dios es una imaginación y el hombre es real, entonces como toda imaginación no puede crear cosas verdaderas, es ilógico. Mientras el hombre ha creado miles de cosas, el hombre ha inventado medicinas para curar personas, y Dios no. Cuando estás enfermo lo que te cura es el medicamento y no Dios. Cuando tienes hambre la comida te alimenta, y Dios no te regala la comida. Cuando quieres hacer un video de Loquendo, es gracias al esfuerzo de ti y de otras personas que se matan en hacer programas como el Textalog y el Internet, y no gracias a Dios. Cuando estás aburrido muchos de ustedes tienen videojuegos gracias a las empresas electrónicas hechas por el hombre, y no a Dios.
Tú tienes servicio de agua y de luz porque, gracias al esfuerzo de trabajadores de hombres que hacen el trabajo posible, y no gracias a Dios. Cuando no tienes dinero, debes trabajar para obviamente tener, y Dios no te va a dar dinero, te lo tienes que ganar. Ahora todos estos recursos e inventos mencionados son gracias a personas creativas e inspiradas que son muchos y que gracias a ellos tenemos todos estos recursos. Sin en cambio la religión dice que Dios es el que te da todo esto gracias a Él, que los ateos son unos ignorantes por el simple hecho de no creer en Dios y en todo lo que ha hecho. Ahora ¿quién manda a quién en esta vida? Cualquier esfuerzo y trabajo es bien reconocido, sin embargo, hay uno que no lo es, y que muy bien pagado, y me refiero al empleo de cura. Cuando das limosna, es para mantener al cura, ya que el cura no va a vivir de Espíritu Santo, él vive de los creyentes tontos. Sería más mejor que se pusiera a trabajar en el campo y que sienta lo que es romperse el lomo. Eso de hablar pendejadas hasta mi abuela lo hace. Bien, siguiente pregunta. Ahora sí que me hiciste reír. En las épocas de la Santa Inquisición, en que la religión usaban los famosos confesionarios para saber qué personas no creían en religión para caerles y hacerle un juicio enseguida, y a veces se le condenaba con pena de muerte mediante máquinas de tortura, los civiles religiosos a veces ellos eran los que escogían con qué instrumento se le torturaba al condenado, y he aquí una muestra galería de los instrumentos que usaban en aquel entonces. También si no te convences, entonces tengo otra prueba más. Si en verdad hubiera existido Cristo hace 2008 años en Jerusalén, entonces no existiera conflictos allá entre israelitas y palestinos, porque ellos se pelean por la religión por indiferencias de creencias y demás, pero la causa principal es por las ideas indiferentes religiosas, y sin en cambio debería ser unos lugares con más armonía y más paz por el simple hecho que ahí estuvo el Hijo de Dios, ¿o no crees eso? Pero algo seguro es que hasta que deje de existir la religión, entonces estas naciones ya no se pelearán, y creo que el hombre sería más feliz sin estos, sería otro mundo. Pero para México sería un mejor país si hubiera seguido con sus raíces y culturas, al igual va para otras naciones. Yo creo más en un códice maya, a que me hablen de la Biblia, jeje. Bueno, eso sería todo por el momento, así que les mando un saludo a toda la humanidad,